Bueno, generalmente cuando uno es un observador curioso, que pregunta siempre, que observa, que mira, no se sorprende cuando suceden cosas en lugares donde uno mismo se lo imagina. O sea, cuando en algún lugar están pasando cosas, por más desaprensivo que la gente sea, por más desaprensivo que no te importe nada, te llama la atención, te provoca la curiosidad. Y entonces eso explica el fenómeno que pasa a veces en algunos lugares del mundo, que de repente el mundo está hablando de una cosa que hasta hace un poco tiempo ni existía. Y todas esas cosas, ¿a qué viene? A que en nuestros países, pobres, marginados, tristes, puestos a prueba y recontra prueba y cada vez más marginados social, cultural, económico, moral. Entonces, cuando en nuestros países no pasa nunca nada más que desgracia, y que América Latina en general, todo el continente que ocupa América Latina, solamente lo que se publicita, o sea, se habla de malas noticias. No hay nada bueno que pase. O sea, no puede pasar nada bueno donde hay tanta miseria, donde hay tanta soledad, donde hay tanta ausencia de moral, de dignidad, de principios, de fundamentos, donde la corrupción es generalizada, porque las minorías gobernantes son corruptas. O sea, no es corrupción en los pueblos. Los pobres pueblos no pueden tener corrupción aunque quisieran ser corruptos. ¿Qué pasa? ¿Por qué cuando estas cosas suceden todo el mundo voltea la cabeza y dice, pero ahí están pasando cosas? Y entonces, este es el tema de este video de hoy. En un lugar del mundo, de nuestro mundo, que están pasando cosas. Y claro, vos me dirás, la seguís con el cuento de México. Y sí, en México están pasando cosas. Y es muy posible, escucha bien, que muchos de los mexicanos, muchos, todavía no se han dado cuenta de la importancia que está sucediendo en su tierra. No es posible. Generalmente los pueblos son escépticos a aceptar los grandes cambios. Generalmente, porque como han sido engañados y le han mentido tanto durante tanto tiempo, y los pueblos son precavidos, o sea, no se quieren ir de boca porque no será una alucinación. Pero cuando vos observás, y esto es en serio, te lo digo, ¿por qué te digo todo esto? Porque no hay gente que te lo explique en tu voz y en tu conciencia entre. Entonces, cuando estas cosas suceden, esta provocación sucede, y que alguien, un Juan de los Palotes cualquiera, y entre esos Juan hay varios que están ocupados en eso, y te dicen, no, mirá, voltea la vista, mirá para allá, y fíjate lo que está pasando, y que no hay pretexto de pandemia, de miseria, de pobreza, de crisis social, de crisis económica, o sea, no hay pretextos. La gente que ese país, ese pueblo, ese gobierno, a pesar de todos los avatares y de todas las adversidades, porque hay adversidades en estos tiempos, siguen haciendo cuentas, siguen haciendo cosas. Y te estoy hablando de México. Te estoy hablando de que México tiene en este momento, yo ya lo he dicho, y no quiero ser reiterativo, sino que quiero señalarlo porque a partir del señalamiento viene la razonabilidad, o sea, viene la explicación de por qué insisto en eso. Porque es el único referente que tenemos. O sea, no hay referente. Es decir, ¿a dónde nos inspiramos nosotros en Latinoamérica que estamos acomplejados, acorralados?
vencidos prácticamente, está vencida la población de Latinoamérica, vencido, o sea, vencido por la realidad, una pobreza, una marginación, una ignorancia, no hay vivienda, no hay casa, no hay dignidad, no hay salud, no hay educación, o sea, está acumulada la riqueza de arriba. Los podés contar así, con los dedos de las dos manos podés contar los dueños del país. Y millones de pobres que luchan desesperadamente. Pero fíjate, México en esta pandemia y en esta pobreza y con esta crisis social a nivel mundial, tiene 7 mega obras, 7 megaproyectos en marcha que no ha sido detenido. ¿Cómo? México no ha detenido sus 7 proyectos de infraestructura que tiene en marcha. Entonces, cuando pasa eso, cuando suceden esa clase de cosas, no podés ser indiferente. No hay forma de ser indiferente, sobre todo uno que anda buscando las realidades, a ver dónde están, dónde no escasean, no existen. Entonces vos te encontrás, ustedes se encuentran con México, que tiene un proyecto de la construcción de uno de los aeropuertos más modernos del mundo, en marcha, plena marcha. Una información semanal del gobierno donde ves el adelanto de las obras y te dicen la fecha exacta de terminación, te dicen los días que llevan trabajando y los que faltan para terminar el proyecto. Esa es una cosa, un aeropuerto, además de todos los problemas de corrupción que se vencieron y que se evidenciaron y que se demostró al pueblo que era un atraco, el aeropuerto que estaban haciendo antiguamente, que habían empezado a hacer, un gran negociado. Entonces, cuando ves que un aeropuerto moderno, dinámico, con una tecnología de última generación, pero al mismo tiempo, en otro extremo del país están construyendo una de las refinerías más modernas. Refinería. México, que se había quedado prácticamente sin Pemex, sin la fuente más importante de riqueza del país, que es el petróleo, además de que le asegura la independencia energética, había sido enajenado. Entonces, no solamente están haciendo una refinería que son las Dos Bocas, una refinería moderna, sino que están reformando, o sea, actualizando tecnológicamente a 5 refinerías más para procesar toda la nafta, toda la gasolina que consume el país, del cual hoy importa México, siendo un país petrolero, que fue el primero que logró la independencia económica a partir de la nacionalización del petróleo por Lázaro Cárdenas. Hoy había llegado al extremo de comprar casi el 70, el 80% de sus gasolinas, de sus energéticos. Entonces, ese proyecto de la refinería y la reparación o actualización de las otras refinerías es una mega obra que está en este momento el gobierno haciendo. Está construyendo un tren que recorre las zonas turísticas más importantes de la cultura mexicana, que es el sureste de México, donde floreció la gran cultura olmeca y la cultura maya. Un tren que va a ser el recorrido de todas esas regiones históricamente de una trascendencia importante, donde floreció una de las mayores culturas de Mesoamérica. Ese tren Maya, 1.500 kilómetros. Están trabajando en 5 secciones, distintas empresas, incluso el ejército que está haciendo sectores del Tren Maya, el mismo que está construyendo el aeropuerto Felipe Ángeles en la Ciudad de México. Las Fuerzas Armadas. O sea, las Fuerzas Armadas no están pintadas como en muchos de nuestros países. En México las Fuerzas Armadas están haciendo tienen una actividad fundamental en la transformación del país. Ojo, que eso es muy importante. Nosotros lo único que le deudamos a las Fuerzas Armadas es el martirio que nos implantó a través de las dictaduras. Pero bueno,
está terminando una obra que empezaron otros gobiernos, que lo dejaron tirada a la mitad, después de haber invertido miles de millones de dólares. El tren, un tren urbano, semiurbano, de México a una ciudad que está a 60, 70 kilómetros de la Ciudad de México, que es la ciudad de Toluca. Un tren ultramoderno. Está terminando ese tren, una mega obra, había construido no más que un 30%. O sea, está terminando esa gran obra que es el tren México-Toluca. Están ampliando el bosque de Chapultepec. México es una ciudad de 20 y tantos millones de habitantes, o sea, necesita un pulmón de aire. Y se había descuidado ese problema, que es un problema para una gran ciudad, una mega ciudad. Y están ampliando el bosque de Chapultepec, que es un bosque gigantesco, hermoso, con distintos sectores y secciones, lagos artificiales, en fin. Una mega obra también está realizando el gobierno. Simultáneamente en el lago de Texcoco, aquel famoso lago que atravesó Hernán Cortés, hizo naves en Texcoco, construyó naves para atravesar el lago para reconquistar la gran Tenochtitlán, Hernán Cortés. Ese lago de Texcoco, ahí van a hacer el aeropuerto. Sobre una ciénaga prácticamente que se hundía más o menos 1 metro al año. Era un gran negociado. Lo pararon ese proyecto, ese megaproyecto que ya llevaba invertido millones de dólares para hacer el nuevo aeropuerto que están haciendo, y ahí están haciendo un gran parque nacional. Un gran parque nacional explotando todas las bellezas naturales que tiene esa zona lacustre de México. En fin, te estoy señalando las obras de infraestructura que está llevando el gobierno aún en la pandemia. Por supuesto que son 7 megaproyectos que está haciendo. Y no sé si me olvido de alguno. El bosque de Chapultepec, sí, y el lago de Texcoco. Pero además de eso, hay un combate frontal, pero no con instituciones dibujadas, inspectores, o sea, gente que sabe hacer show. Está controlando la inflación. O sea, ¿cómo la controla? Y no hay aumento de precios. Si los combustibles no se han aumentado, no se van a aumentar en todo el sexenio, 6 años de gobierno. No tiene por qué haber, no tiene pretexto el poder corporativo para aumentar los precios de las mercaderías. Al no aumentar los energéticos, no aumenta el gas. Se mantiene el precio del gas. No todos los días hay una sorpresa. Se mantiene ya en 2 años que lleva de gobierno, ni 1 centavo ha subido. Y se mantiene el precio de la luz, o sea, la luz no sube en México, no sube, no sabes, la boleta que te va a llegar, no. O sea, el bill, la boleta, el recibo que te va a llegar es el mismo, siempre, ¿sí? Solamente es que consumas más, pero los precios no aumentan. O sea, ¿te imaginas el proyecto que significa para un gobierno que no te aumente los precios de las naftas, o sea, de los carburantes, que no aumente el precio del gas, de la luz, del agua? ¿Te imaginas lo que es eso? No hay pretexto para que se produzca una inflación. Entonces, todo eso que es una cosa inusitada en estos tiempos, porque independientemente de que se está produciendo una administración originalmente moderna y superadora en todos los índices, se están haciendo en un momento de gran crisis económica, porque hay una crisis económica mundial, donde ha sido obligado a detenerse la producción de todos los órdenes. Pero México no ha descuidado y ha fomentado el campo, porque el campo, lo que produce el campo está en las manos del Estado, no está concedido como en algunos países como el nuestro a empresas particulares, o sea, que tengan concesiones del cual manejan el comercio exterior del país, como en Argentina, por ejemplo. Entonces, se le ha dado beca a todo el estudiantado, desde el niño que empieza la primaria hasta el que llega a la universidad, recibe una beca.
O sea, está protegido por el gobierno, no está tentado a ver qué hace, saber qué aventura corre el niño que está, como nosotros lo podemos comprobar, tentado por la delincuencia en todos los órdenes. Ese es el problema mayor que tenemos nosotros en la Argentina sobre el tema de la inseguridad. O sea, no hay salida, no hay alternativa para la juventud que pujantemente quiere realizarse, quiere estudiar, quiere, en fin, quiere trabajar. México le asegura que puede ir a la escuela, o sea, educarse, y recibe un sueldo mensual del gobierno suficiente para todos los gastos que incurra. O sea, hay hogares que reciben 3 o 4 sueldos del Estado para mantener el equilibrio de la sociedad. Es decir, ves un gobierno en marcha sin pretextos. Y claro, cuando ves que, por ejemplo, los ancianos por ley tienen un seguro de vida, un seguro de sueldo, que bimestralmente les paga el Estado un sueldo a todos los ancianos, a todos los viejos como yo, sin distinción de clase social en el último rincón de México. Entonces, cuando todas estas cosas suceden y ves que uno de los grandes negociados de la corrupción era lo que ellos llaman el huachicol en México, que es una modalidad que se había instalado y que ya el gobierno lo había aceptado como una tradición, que perforaban los gasoductos y cargaban 80, 100 camiones, tanques grandes de nafta, de gasolina, y tenían sus propias redes de distribución, sus propias gasolineras, sus propias estaciones de servicio. O sea, había un desfalco tan monstruoso a la propiedad del Estado que era incontrolable, pero eso se ha detenido absolutamente y totalmente. De 80.000 barriles diarios que se robaban, yo creo que ha quedado retazos que se está combatiendo. Entonces, cuando todas esas cosas ocurren en un país y uno tiene la oportunidad de observarlo, dice, bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué ellos lo pudieron hacer y nosotros no? ¿Por qué ellos tienen el control de todas las cosas que realmente hacen al interés de las poblaciones, de la gran mayoría? ¿Por qué están interesados? ¿Por qué está el gobierno interesado y minuciosamente atendiendo cada estrato que tiene aún un problema y los está resolviendo? La justicia, por ejemplo, está marchando, o sea, ha puesto gente proba al frente de las instituciones, al frente de los ministerios, al frente de las secretarías, como le llaman en México. Entonces nosotros que estamos en el otro extremo de la tabla de salvación, decimos, bueno, si México lo está haciendo, ¿cuál sería la razón que nosotros no pudiéramos hacer eso? Que nosotros no podemos tocar la justicia, no podemos tocar la Corte Suprema, no podemos tocar los medios de comunicación, no. Y todo esto lo que está haciendo México lo está haciendo con un pleno ejercicio de la libertad individual. No es que hay una dictadura. El presidente no se cansa de decir que cualquiera es libre para hacer lo que quiera. No es que le está imponiendo el gobierno ninguna ley, ni está sometiendo a nadie por el rigor de la ley, no, al contrario, hay libertad. Se controlan los precios por libertad. Los precios se controlan porque hay una información que todos los lunes se da desde el Estado. Los lugares donde venden energéticos, donde venden nafta, donde venden gasolina, donde venden gasoil, donde venden gas, el Estado informa, porque el que distribuye todo eso, el que distribuye todos los energéticos es Pemex, es el Estado mexicano. Y la electricidad es la Comisión Nacional de Electricidad. No es que hay cualquiera que venga. Ya habían privatizado los servicios, ya estaban privatizados, por eso no había contención de los precios. Entonces, todas esas cosas que te estoy mencionando yo, que están produciendo este acontecimiento admirable, que te obliga, no es que yo no tengo nada que ver con México, pero para mí es un ejemplo extraordinario, porque quiere decir que sí se pueden hacer las cosas, y que si no se han hecho es porque hay
carencias de personas que realmente sean idóneas y honestas, pero si no se pueden hacer, o sea, no hay nada. México no le echa la culpa a Norteamérica ni a la... No he escuchado un solo lamento de los mexicanos que se quejen de que Estados Unidos con la embajada y no... Ellos han tomado el problema y si uno lo observa con detenimiento, porque realmente es asombroso lo que está sucediendo. Y no le echan la culpa a nadie. Y sobre todo una cosa muy importante. Para hacer todo lo que está haciendo México, no ha pedido un solo peso a la banca internacional. Entonces, cuando uno observa todas esas cosas, no es que se convierte en un ciego aplaudidor de un país, sino que dice, bueno, acá hay que aprender a ver cómo la están haciendo. ¿Cuál es la magia? ¿Cuál es la virtuosidad que tiene López Obrador y los mexicanos? ¿Cuál es la facultad extraordinaria que tienen ellos y que nosotros no pudiéramos tener? Entonces, por eso te das cuenta que yo te enumero y te enuncio todo esto, porque dentro de una semana viene el presidente nuestro a México. Y entonces cuando uno ve esos movimientos, que uno no tiene nada que ver en esto, o sea que no es que a mí me han informado, pero uno saca conclusiones con los movimientos que se observan. Dice, bueno, vendrá este hombre a aprender, vendrá a posicionarse de cómo está haciendo este hombre, tendrá ganas de imitarse lo que está haciendo México. ¿Vale la pena? ¿O es solamente una ilusión? Es una marca, un esplendor que es fatuo. Y entonces, los que estamos observando en detalle vemos que es real. O sea, los 7 megaproyectos que está llevando adelante el gobierno de México, pues es una cosa real, no es que es una entelequia de imaginaria o es un relato, es un hecho concreto. Y entonces cuando todo eso lo ves en marcha y se para frente al imperio, como se ha parado López Obrador, y le ponen las reglas al imperio y negocian, o sea, el imperio y Canadá negocian con México y se está produciendo un fenómeno económico inusitado que es admirable y que vos me dirás, no, que se va a caer el imperio, que no sé, no me vengas a hablar de fantasía. Todas esas elucubraciones son fantasías de tus deseos o de los que te han hecho creer que eso va a suceder. Pero los próximos 50 años esto no va a cambiar. No te hagas ilusión, aunque se caiga lo que se caiga, esto va a seguir igual. El sistema económico actual sí va a empezar a transformarse y para el cual nosotros tendríamos que ya empezar a ver cómo podemos nosotros ubicarnos en ese gran cambio que se va a producir. Pero lo que está haciendo México ahora, y que sería para nosotros un gran ejemplo a observar. No te voy a decir que lo sigas, que digas, tenés que ir a hacer lo que hace México, no, sino observar qué está sucediendo, por qué está sucediendo, cómo logra lo que está logrando López Obrador, cuál es el misterio de su fuerza, cuál es la capacidad de su verba, cuál es el resultado que producen sus mañaneras todos los días. O sea, uno de los grandes enemigos que tenemos en nuestros países latinoamericanos son los medios de comunicación masiva que no dependen ni son fomentadores de los intereses nacionales. Generalmente son empresas enajenadas que están luchando por mantener el privilegio de sus corporaciones a las cuales ellos representan y sus periodistas comprados. O sea, no hay un solo periodista de los nuestros que está hablando contra los intereses de la nación que no cobre un sueldo abultado todos los meses en Argentina. O sea, no lo hacen gratis. Entonces, todo eso sería bueno, sería oportuno, sería interesante, sería agradable que nosotros, los argentinos, que somos los que realmente
estamos en la encrucijada mayor de nuestra historia, abrevemos en México, vengamos a ver. Por eso yo celebro que venga Alberto Fernández dentro de una semana. Espero que venga con un equipo de gente, o que lo deslice, o que lo presente, para que averigüen qué es lo que está sucediendo, y si realmente es así, se pudiera, no te digo copiar, porque nosotros no necesitamos copiar, no, o sea, no es necesario copiar nada, sino aprender a ver cómo se ha realizado este milagro, porque este es un milagro lo que está pasando en México a pesar de la pandemia y de la crisis económica mundial. Entonces, todas esas cosas yo quería conversar contigo. Pero yo quería conversar porque esto para nosotros tiene que ser una enseñanza. O sea, nosotros tenemos que aprender de lo que está sucediendo en el mundo si es que nos sirve. Porque si no nos sirve, yo no voy a volcar mi vista, no voy a voltear mi vista para ver algo que realmente no me es útil y no le es útil a mis semejantes. Por eso esta tarea no es una tarea mía. No te creas que es una tarea que estoy desarrollando hoy, que me van a gloriar de que soy el descubridor del hilo negro. Es una tarea que estamos haciendo entre todos nosotros. Y nosotros somos ya mucha gente. Y procedemos con sensatez, no estamos enloquecidos, o sea, no estamos deslumbrados y obnubilados porque el resplandor nos ha encandilado. Estamos observando realidades que son elocuentes y que están determinando que los cambios son posibles hacer. Entonces, yo no sé si tendrás alguna cosa que realmente estaremos haciendo mal, nosotros con estar de observadores y comentar lo que sucede. Pero yo creo que a partir de lo que nosotros vemos, convendría hacer un análisis profundo y ver si realmente lo que está pasando en México pudiera ser, como te dije antes, no copiado, sino pudiera ser como orientación para entender que sí se puede hacer. Porque si lo está haciendo México, que está parado frente a Estados Unidos in eternum, con mucho más razón pudiéramos hacerlo nosotros allá. Y México no se queja de la embajada, de los no sé cuántos, como nosotros tenemos el pretexto de que siempre echa la culpa a alguien. Si hay algo que realmente es digno de destacar es que López Obrador no le echa la culpa a nadie. Va hacia adelante y produce resultados. Y si él va adelante y produce resultados, es digno de prestar atención. No te equivoques, es curioso porque está sucediendo cosas que realmente, aparentemente, esto no si le preguntaste a un argentino, te va a decir, no, eso no se puede hacer. No creas. México estaba más jodido que nosotros, porque está blindando con 3.000 y pico de kilómetros de frontera con el imperio. O sea, no debe ser fácil tener a un enemigo o a un adversario o a un socio. México lo ha transformado en socio a los Estados Unidos. Y les va bien a ambos. Porque no te creas que a Estados Unidos está costando plata. Al contrario, están ganando dinero los americanos. Estados Unidos está ganando con México. Y eso lo van a ampliar. México lo va a ampliar seguramente y en muy poco tiempo a Centroamérica. Es decir, podemos negociar. Y yo, que hago el papel de mensajero, de celestino, no te creas que estoy recibiendo un sueldo para decirte esto, sino que estoy observando y te la paso al costo. O sea, vos podés decidir lo que quieras y sacar las conclusiones que se te da la gana, pero yo te digo que México está funcionando. No sea que tendremos muy pronto que voltear los ojos para ver cómo hacen y aprender de los que saben, porque de los que no saben o de los que saben mucho no hemos aprendido nada. En fin, mañana nos volvemos a ver, por supuesto. ¿Qué te parece?